Estoy volviendo al lugar donde me hallaste, volviendo a tu corazón, y hoy me entrego. Tómame, todo lo doy a ti. ¿Están listos para danzar? ¡Vamos! Su gozo es nuestra fortaleza. Vamos a mostrar nuestra fortaleza, amén. Su amor no ha desistido y nunca desistirá de ti, de mí, de nadie, porque Él nos ama. Vamos a cantarlo con alegría, con júbilo. Nunca me dejarás de amar, no importa cuán lejos esté. De mí nunca desistirás. ¿Qué? Oigo el cielo gritar que un nuevo día llegó. Nunca me dejarás de amar, no importa cuán lejos esté. De mí nunca desistirás. Oigo el cielo gritar que un nuevo día llegó.
Dígale a alguien más, por favor, enfocados. ¿Sabe qué es un foco? Una luz. ¿Alguien tiene alguna otra respuesta? Oh, una luz. Listo. ¿Para qué sirve un foco? Para alumbrar. ¿Y para qué usted necesita alumbrar? Para ver. ¿Para qué necesita ver? ¿Para qué? Para tener dirección. Para no caer. ¿Para qué necesita usted dirección? ¿Y para qué necesita no caer? Para estar bien orientado. Para estar bien orientado. Para saber qué es lo que estamos haciendo. Para ser más efectivos. Es importante hacer cada vez que tenemos la oportunidad este tipo de ejercicios. ¿Para qué necesito un foco? Para alumbrar, ¿cierto? ¿Para qué necesito alumbrar? Para poder ver. ¿Para qué necesito ver? Para no tropezar, no caer. ¿Y para qué no necesito tropezar y no caer? Para ser efectivo en todo lo que hago. Dígale a alguien, por favor, la vida de la fe es la eficiencia de manifestar todo lo correcto del cielo. La vida de la fe es la eficiencia de manifestar todo lo correcto del cielo. Ahora, para poder distinguir, para poder tener claridad de qué es una vida eficiente, yo necesito entender qué no es eficiencia. ¿Qué no es eficiencia? ¿Qué es deficiencia? Porque si yo no puedo separar en entendimiento la eficiencia de la deficiencia, entonces va a llegar un momento en que para mí todo es correcto. ¿Han escuchado a esas personas que dicen, bueno, yo busco a Dios? Bueno, ¿cómo lo buscan? No, yo voy a cualquier lugar, yo me escucho todo programa que habla de fe, que habla acerca de Dios. Para mí lo importante es que me hablen de Dios. No hay un entendimiento de quién es Dios. Porque si hubiera un entendimiento de quién es Dios, entonces podría diferenciar entre lo que le expresa Dios y lo que no. Porque no todo el que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Eso está escrito en la Biblia. Miren que nosotros necesitamos aprender a diferenciar eso. Si es que queremos una vida espiritual eficiente, necesitamos aprender a separar la eficiencia de la deficiencia. ¿Qué es lo que genera la deficiencia? Ignorancia, falta de luz, no produce nada, produce muerte, produce escasez, produce miseria, produce ruina. Ahora, ¿qué es lo que produce la eficiencia? Luz, vida, entendimiento, sabiduría, plenitud, orden, prosperidad, abundancia, vida. ¿Sí ven que son cosas completamente diferentes? Hay algo que yo siempre he repetido a muchos de ustedes y yo les digo, hay un versículo que a nosotros nunca se nos puede olvidar, o una expresión bíblica que nunca se nos puede olvidar, y es: por sus frutos os conoceréis. Por los frutos se nos conoce. No es que tan lindo hablamos, es cuál es el fruto que estamos arrojando. Si estamos arrojando un fruto eficiente conforme al propósito del Señor, o estamos arrojando un fruto deficiente conforme al plan
de nuestro Padre Celestial para cada una de nuestras vidas. El apóstol Pablo marcó tajantemente la diferencia entre la eficiencia y la deficiencia espiritual. Y quiero leer un pasaje bíblico a favor tuyo. Es más, si puedes buscarlo, lo puedes hacer. Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3. Dígale a alguien: enfocados y eficientes. Gálatas capítulo 3, versículo 19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones. Entonces, ¿a causa de qué se estableció la ley? A causa de la deficiencia, ¿cierto? Pues a causa de la deficiencia fue añadida la ley hasta que viniese la simiente, a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. ¿Cuántos queremos ser vivificados cada día? Digan amén. Amén. Entonces no sirve la ley. Para ser vivificados no nos sirve la ley. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley, mas la escritura lo encerró todo ¿bajo qué? ¿Bajo qué? Dígalo sin susto, sin nervios, sin miedo. ¿Bajo qué? Mas la escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Quiero diferenciar hoy acerca de la eficiencia y la deficiencia de la fe real. El apóstol Pablo está escribiendo a los Gálatas y le está diciendo: mire, antes de que llegue el mediador, los que creen, los que tienen una fe, estaban encerrados, estaban esclavos. ¿Para qué? Para la manifestación de lo eficiente. Muchas veces nosotros miramos el Antiguo Pacto o el Antiguo Testamento y nos asombramos y decimos: wow, a mí me gustaría ser como Moisés, a mí me gustaría ser como Abraham, Salomón, Elías, Eliseo. A mí me gustaría ser como ellos. Pero resulta que cada uno de ellos estaban esclavos bajo una deficiencia, que era la falta del mediador. ¿Saben quién es el mediador? Cristo. Qué bien, lo saben. Denle un aplauso al que está a su lado y dígale: le felicito. ¿Sabes quién es el mediador? El mediador es Cristo. Pero a falta de ese mediador, entonces el pueblo, la historia de la Biblia, antes de que Cristo consumara todas las cosas, demarcaba a todas esas generaciones con una palabra. Dígale a alguien: deficiencia. Con la deficiencia. Y la deficiencia, quiero resumirla como la falta de libertad. La deficiencia es la falta de libertad. Dígalo: deficiencia es la falta de libertad. Y aunque vemos muchos milagros,
aunque vemos manifestaciones gloriosas, aunque vemos a un Abraham que fue muy rico, aunque vemos a un Jacob que se levantó de la nada, estando en el desierto, durmiendo con una piedra por almohada, aguantando hambre, pasando todo tipo de necesidades, y después vino a ser uno de los hombres más ricos sobre su tierra también, aún viendo esos milagros financieros, viendo esos milagros físicos, viendo esas maravillas y prodigios, un mar abierto en dos, ver cómo caía maná del cielo, cómo de una roca salía agua, y todo ese tipo de milagros, todos ellos estaban gobernados bajo la deficiencia. La deficiencia. Por eso ustedes pueden ver en la historia de la Biblia que aunque se manifestaron muchas cosas gloriosas, nada de ello pudo resolverle la vida a los que vivieron todo ese tipo de cosas. Y eso es lo que ocurre cuando hay deficiencia. Vemos quizás que se resuelve una circunstancia, vemos que quizás la marea baja un poquito y la cosa se pone un poco suave, pero después se vuelve a repetir el mismo ciclo y volvemos a caer en el mismo problema. ¿Les ha ocurrido? Que de pronto usted dijo, yo no voy a volver a vivir esto. Dentro de 2 años te encontraste repitiendo la misma historia. ¿Por qué crees que ocurre eso? Porque no hay una eficiencia de vida. Porque no hay una eficiencia en el tomar decisiones y en el carácter del hombre. Y como no está siendo eficiente, el único resultado que genera la falta de eficiencia es la esclavitud. Por eso muchas veces, aunque hemos dicho o habíamos dicho algún día en nuestra vida, porque usted tiene cara de santo, mírele la cara al que está a su lado, ¿verdad? Dígale, ¿tienes cara de santo? Amén. 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 Dígalo por fe. Usted que tiene cara de santo, de pronto vivió eso algún día, pero ya no lo vive. Pero aquellos que hemos experimentado esa situación de que se repiten ciclos en nuestra vida, y aunque en el proceso vemos milagros, vemos sanidades, vemos que el Señor nos provee lo que necesitamos, vemos milagros financieros, vamos y oramos por alguien y vemos una respuesta a favor de la oración que hicimos por esa persona, lamentablemente no salimos de una posición en la que nos encontramos. Lamentablemente encontramos que después de un tiempo se repite otra vez el ciclo, y aquello que por un tiempo odiamos y no quisimos volver a repetir, nos encontramos otra vez en la misma situación. ¿A cuántos nos ha tocado vivir eso? ¿Sí? A uno les ha tocado, a otros les ha gustado, pero bueno, sea cual sea el caso, que nos tocó o nos gustó. Sí, porque si no nos hubiera gustado no hubiéramos caído en eso, ¿cierto? No, alguien dice, ay, me dio náusea, no. Pero si se repitieron los ciclos, es porque en realidad no hay una eficiencia de vida. Mire, no importa qué tanto dinero llegue a nuestras manos, no importa qué tantos milagros veamos, no importa qué tantas sanidades, no importa qué tantas maravillas, no importa qué tantos prodigios, si no podemos vivir una vida eficiente y ver fruto de ello, seguimos estando esclavos. En otras palabras, seguimos siendo deficientes. Y el plan de Cristo era concluir la deficiencia en nosotros y podernos hacer
eficientes. Y sabes que en la Biblia hay algo que encierra esta deficiencia, y es la palabra pecado. Versículo 22, más la escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Primero tuvo que definirse la deficiencia para poder después manifestar la eficiencia. Si tú y yo no somos conscientes de nuestra deficiencia, no vamos a poder experimentar la eficiencia del Señor en nuestras vidas. Por eso ustedes ven que la Biblia es tan cortante, tan tajante con la palabra pecado. Y la palabra pecado significa no dar en el blanco. En otras palabras, hablando coloquialmente, y perdónenme la expresión, meter la pata donde no debían. Eso es pecado. No dar en el blanco. Y si alguien ha sabido que es pecado, se ha dado cuenta que hay una diferencia entre no dar en el blanco y hacer lo correcto. Hay una gran diferencia ahí, notable. ¿Sí lo ha notado? Yo lo he notado. Hay una gran diferencia. Y el apóstol Pablo dice, mire, todo lo que tiene que ver con la ley, todo eso fue encerrado por la palabra pecado. Ahora, ¿para qué fue la ley? ¿Para qué fue el pecado? Y quiero que lo leas conmigo nuevamente, versículo 24. De manera que la ley ha sido nuestro. ¿Sí lo tiene ahí? Gálatas 3:24. De manera que la ley ha sido ¿qué? Nuestro ayo, nuestro apoyo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la ley. Quiero expresarle esto tratando de hacerlo de la manera más sencilla. Ayo significa un mentor que sigue con un enfoque, o que nos dirige con un enfoque. Eso es un ayo, o un corrector, o un director. Entonces, resulta que cuando nuestra vida es deficiente, tiene que haber un ayo. Tiene que haber un director, una directriz, porque alguien que vive una vida deficiente es porque no sabe cómo vivir correctamente. Si de pronto has notado deficiencia en algún área de tu vida, es porque en esa área no sabes qué es lo correcto. Puedes imaginártelo, pero no lo sabes. ¿Sabes por qué se estableció la ley en el antiguo pacto? Porque había un pueblo que vivía más perdido de playa, no sabía qué era lo correcto, vivía en pecado, vivía incorrectamente, vivía deficientemente. Entonces Dios tuvo que establecer un ayo, un director, una directriz, un mentor llamado ley. Porque cuando alguien no sabe vivir eficientemente, siempre va a tener que estar viviendo a la sombra de la dirección de otro. Va y se mete allá y dice, yo no puedo. Y una vez marca, pastora, ¿qué hago? Necesitas un ayo. ¿Saben para la religión cuál es ese ayo? La ley del antiguo pacto.
haga esto, no haga esto, no se maquille. Y para los religiosos, ¿sabe qué? No dicen, yo no puedo hacer esto, yo no quiero hacer esto, sino, mi pastor me prohibió. ¿Se imagina yo detrás de usted a toda hora? Yo ni te prohíbo. Amalia te prohíbo. Juan Carlos me hace el favor. ¿Se imaginan todos los días? Joana, ¿dónde andaba ayer? Eso es un ayo. Eso es un ayo. Por eso es que Dios tuvo que establecer la ley para su pueblo en el antiguo pacto, porque el pueblo no sabía vivir eficientemente. Por eso alguien tenía que andar detrás de ellos, vigilándolos, observándolos, a ver qué hacían o qué dejaban de hacer. Porque no sabían cómo vivir y mucho menos cómo decidir con eficiencia. Ahora, para solucionar eso, ¿qué necesitamos hacer? Aprender qué es eficiencia. Y yo creo que todos aquí sabemos qué es deficiencia, ¿cierto? ¿Y por qué lo sabemos? Por los frutos. Tus frutos hablan por sí solos. Comienzo en tus finanzas. Respóndete a ti mismo, por favor. ¿Estás siendo eficiente o deficiente? Tus frutos te lo dicen. Tu relación con tus hijos, ¿estás siendo eficiente o deficiente? Tus frutos te lo dicen. Tu relación familiar conyugal, ¿está siendo eficiente o deficiente? Los frutos lo dicen. En cuanto a tu entendimiento, ¿está siendo eficiente o deficiente? Tus frutos lo dicen. Tu relación con tus padres, ¿está siendo eficiente o deficiente? Si ya te estás respondiendo, entonces puedes decir, wow, mis frutos me están diciendo que estoy siendo eficiente. Pero si no es así, entonces necesito aprender eficiencia. Porque no puedo gastarme toda la vida añorando el propósito de Dios, pero sin hacer nada para cambiar mi condición. No puedo. Si quieres ver frutos diferentes, necesitas transicionar de la deficiencia a la eficiencia. El cielo intentó varias veces traer salvación al hombre por medio de Noé. ¿Recuerdan la escritura donde habla acerca del diluvio? Sí. No les digo recuerdan el diluvio porque no somos tan adultos, pero ¿recuerdan lo que está escrito el diluvio? Dios intentó salvar a la humanidad. ¿Recuerdan a Abraham? Dios le dio un hijo milagroso, sí. ¿Para qué? Para levantar una nueva nación que lo honrara a él. No funcionó. Dios lo intentó con Moisés. Sacó al pueblo de esclavitud y lo llevó a una tierra prometida que fluye leche y miel, algo que nos encanta a nosotros. Nos gusta la tierra prometida. Pero fue un intento fallido porque el pueblo volvió a desviarse. Y eso es lo que ocurre muchas veces cuando nosotros queremos solo dedicarnos a cambiar circunstancias y no a solucionar una vida. Puede que hoy tengas hambre y ores y el Señor te envíe maná del cielo. Pero si no eres eficiente en tu manera de vivir, mañana vas a volver a tener hambre.
Puede que como Sansón tengas la fuerza de 300 hombres, pero si no sabes escoger a la persona correcta, entonces te va a pasar lo de, se me olvidó cómo era que se llamaba la primera de Sansón. Lo olvidé. Pero la segunda es así, ¿se acuerdan cómo se llama? Dalila. En la primera, mire, Dios se lo pasó. Fue ineficiente Sansón al escoger esa mujer. Tuvo problemas a tamaño de problemas. Los frutos que arrojó esa elección fueron nefastos. Pero después de que pasó ese problema y Sansón solucionó esa circunstancia, siguió siendo deficiente. Por eso después se metió con Dalila. Y esa sí no se la pasaron. Ahí sí se hundió. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Mire al que está a su lado, dígale, yo no, pero de pronto a usted se le ha ocurrido. De pronto usted se, a mí no. El problema no fue que al Señor le faltara misericordia, porque el Señor le tuvo toda la paciencia del mundo a Sansón. Tanto que cuando Sansón hizo su oración y dijo, Señor, por favor, permíteme terminar lo que me mandaste, el Señor volvió a darle fuerzas. Entonces el problema no fue Dios, porque el Señor siguió teniendo misericordia de Sansón hasta el momento en que murió. El problema era la deficiencia en el corazón y en el entendimiento de Sansón. Miren, hijos bellos, el problema no es nuestro Padre, porque Él ya manifestó toda la gracia del cielo en nuestras vidas. Él ya nos perdonó, Él ya nos adoptó, Él ya nos hizo reyes y sacerdotes de un nuevo pacto, Él ya nos hizo bendecidos, Él ya nos hizo prosperados, Él ya nos hizo renovados, nos hizo transformados, herederos y coherederos juntamente con Cristo de todas las riquezas del reino de los cielos. Él ya nos dio toda la riqueza del cielo por herencia. Entonces el problema no es si Él nos quiere dar o no, Él ya quiso darnos todo. El tema es la eficiencia o deficiencia con la cual nosotros andamos y nos manifestamos. Porque quiero decirte, el Señor, hasta el último día de nuestras vidas y nuestro paso aquí en esta tierra, el Señor va a seguir amándonos. El Señor va a seguir viéndonos como hijos. Pero Él no es responsable de la eficiencia con la cual nosotros caminamos en esta tierra. Está bien que al principio tuvimos un ayo, que era la ley. ¿Recuerdan algo de la ley? Díganme uno de los 10 mandamientos de Moisés. No robarás, no matarás, no adulterarás. Ahí están esos mandamientos. Miren, esos mandamientos estaban para un pueblo que no veía, que no tenía luz, que no tenía foco. Y como no veían, no tenían luz y no tenían foco, entonces Dios, a través de los sacerdotes y a través de Moisés, tenía que cumplir ese ayo. Tenía que hacerlo cumplir. Pero cuando nosotros hablamos de Cristo, en Cristo Jesús recibimos al Espíritu Santo. Ya no necesitamos ese ayo
que nos obliga a hacer las cosas porque nos tocó. Tenemos al Espíritu Santo que revela en nuestros corazones toda la verdad y toda la eficiencia que podemos manifestar del reino de los cielos aquí en la tierra. Está el Espíritu Santo. Dígale a alguien, solo tenemos que renovar la mente. ¿Cómo quieres vivir? ¿Eficiente o deficientemente? Eficientemente. Entonces necesitas entender que la única forma es cambiar tu manera de pensar. Mira, ya metimos la pata una vez. Eso fue por ignorancia. Si volvemos a lo mismo, es porque algo nos quedó gustando. Y si lo repetimos la tercera vez, es porque estamos eligiendo ese camino. Eso era lo que le pasaba al pueblo de Israel. Por eso en todos los intentos para traer salvación al pueblo había deficiencia. Porque el problema no era las ganas de Dios, el anhelo del corazón de Dios de traer salvación al pueblo. El problema es que había un pueblo que no entendía la diferencia entre eficiencia y deficiencia. ¿Alguna vez has sentido que después de mucho tiempo de girar en círculo vuelve y ¡pam!, cae en el mismo punto? ¿Cuántos hemos sentido eso? Y usted dice, ¿por qué otra vez? Yo no quería volver aquí. Algo no estás viendo. Algo no estás entendiendo. Porque una vez tú ves y entiendes como el Señor ve, no vuelves ahí. Porque tus decisiones cambian. Tus decisiones son diferentes. Ahora te paras frente al espejo y ves la misma figura física, pero ves un corazón transformado que ya no piensa y no decide de la misma manera. Eso era lo que quería el Señor. Por eso hubo que solucionar ese ayo que hacía que las personas hicieran las cosas no porque entendían, sino porque les obligaban. Hijos bellos, nunca hagas algo porque te obligan. Hazlo porque entiendes. Y si no lo entiendes, fruto de la falta de entender algo es la deficiencia en cómo actuamos en cuanto a ello. Pero si ya lo notamos, hay que corregir. Hay que corregir y llegar a ser eficientes, porque no podemos gastarnos la vida de prueba y error, ¿verdad? No estamos exentos a equivocarnos, y siempre les digo lo mismo: no estás exento a cometer un error, a equivocarte, a fallar, a no dar en el blanco. Pero por favor no te quedes ahí, porque lo único que genera la desidia o la falta de interés de corregir la deficiencia, lo único que genera es muerte. Lo único que genera es que pierdas oportunidades. Lo único que genera es que pierdas esa maravillosa oportunidad de manifestar lo que sí deberíamos estar manifestando en este tiempo. Porque siempre la invitación de formarnos, prepararnos, edificarnos, ser iglesia, compartir juntos, recibir palabra, procesar esa palabra, comprometerme como hijo de Dios, comprometerme como iglesia, porque en el proceso tu mente va siendo renovada y vamos pasando de la deficiencia de la carne a la eficiencia del Espíritu en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.
vamos pasando, vamos experimentando esa transformación. Dígale al que está a su lado, eficiencia. Dígale por favor, enfócate. Enfócate. Porque todo lo que el Señor prometió ya está manifiesto para aquellos que pueden ver con eficiencia. No es que el Señor no lo quiera hacer contigo, no es que no quiera manifestarlo en ti. Quizás necesitamos examinar si estamos siendo eficientes, primero, en lo que pensamos. Segundo, en lo que hablamos. Y tercero, en lo que hacemos. Porque la transformación de la deficiencia a la eficiencia comienza por tu manera de pensar. Como piensas, así terminas hablando. Tarde o temprano se te zafa. ¿Recuerdan ustedes, no sé los que tienen hijos ya grandecitos, que los hijos, nadie decía groserías en casa? Nadie. Y si alguien decía una grosería, ay, yo recuerdo, tenía que unos 5 años yo, a mí nunca se me va a olvidar ese día. Me dieron garroterapia. Se me zafó una grosería en casa. La escuché en algún lado afuera. Se me zafó, pero ay, fuerte. Y saben, no volví a decir groserías. No mucho, pues papá. Lo dice mi mamá impresionada. Hoy mi mamá dice, hoy no fui yo. Pero les ha ocurrido a ustedes, o les ocurrió que de pronto dicen, yo no digo groserías en casa, ¿de dónde sacó esto? Va a la agroterapia, ¿sí? Corregido y solucionado. Pero miren que eso es fruto de que de pronto un hijo o a nosotros se nos salió una grosería en algún momento, en una reunión o algo. Eso no es fruto porque sí. Miren, eso es el resultado de algo que ya hemos venido pensando desde hace rato. Pensamos tanto en eso que se nos salió. ¿Sabían que así comienzan las infidelidades? Eso no es algo de un momento a otro así, no, eso es algo que se comenzó a pensar premeditadamente, con antelación, con rato. Yo he estado pensando en eso y como no lo solucioné, terminé hablándolo y haciéndolo. Y todas las cosas en la vida son exactamente iguales. ¿Se han escuchado eso de que dime con quién andas? Y te diré quién eres. Por eso la importancia de nosotros edificarnos de la manera correcta, relacionarnos de la manera correcta y con las personas correctas. ¿Qué tanto quieres procesar tu vida para ser eficiente? ¿Mucho o poco? Entonces tus decisiones tienen que ser livianas o drásticas. Porque si yo hablo del mismo tema durante todo el día, eso se me queda en la mente y en el corazón y termino hablándolo y haciéndolo. Por eso si yo comienzo a relacionarme con alguien que consume mucho de algo, yo termino involucrado en eso. Yo termino involucrado en eso. Padres, en este tiempo de cuarentena, de pandemia, bueno, ya no hay cuarentena, ahora hay un aislamiento selectivo.
En este tiempo de aislamiento selectivo, nuestros hijos están más guardados en casa que nosotros. Pero espero que solo les estés guardando físicamente, pero no espiritualmente. ¿A qué me refiero? A que a veces llega un momento en que los escondo tanto que hasta les quito la oportunidad de ser edificados. ¿Cuándo fue la última vez que mis hijas recibieron un mensaje? ¿Cuándo fue la última vez que tus hijos recibieron un mensaje y fueron edificados? Porque si yo no participo de la formación en ellos para que sean eficientes, alguien afuera sí va a participar y los va a formar deficientemente. Y cuando estén adolescentes o jóvenes va a ser más difícil. Algunos de ustedes saben de qué hablo. Por eso, si están pequeños, ellos tienen que aprender a ser eficientes desde su corta edad. ¿Cuántos hemos cometido errores aquí? ¿Cuántos de nosotros somos conscientes de que no hubiéramos cometido esos errores si hubiéramos sido eficientes en nuestra formación? Piensa en cuanto a eso en tu familia, con tu familia, con los tuyos. Y termino con esto. A veces nuestra familia viene a nosotros o nosotros hablamos con ellos y nos dicen: tengo este problema. Y yo sé que la solución no es solo ayudarle en una circunstancia, sino que cambie su manera de pensar para que el problema no se vuelva a repetir. Pero a veces pensamos: yo no puedo ser tan cansón, a toda hora hablándole de Dios, a toda hora hablándole de Dios. Entonces solo gastamos nuestra vida solucionándoles o ayudándoles a solucionar un problema, pero espera, dentro de unos meses vuelve otra vez el mismo problema y quizás peor. Porque el hombre hoy en día se está dedicando solo a solucionarle problemas a sus seres amados que ayudándoles a solucionar una vida. Cuando nosotros somos eficientes en nuestro entendimiento, dejamos de ver como más importante la circunstancia y comenzamos a ver como más importante la eficiencia en el pensamiento, en el hablar y en el manifestar de esas personas. ¿Cuántos de nosotros tenemos a alguien que amamos? Bueno, muchos, ¿cierto? ¿Qué quieres para esas personas? ¿Siempre ayudarles a lidiar con algo? ¿O ser un colaborador en su proceso de transformación de vida? Entonces comencemos por nosotros. Tengo que aprender a tener una vida eficiente en Cristo. Amén. Para ser eficiente necesito reconocer si hay deficiencia. Y si hay deficiencia necesito ser transformado en ello. Y eso es una decisión constante. Y en cuánto tiempo quieres tu transformación, ese es el tiempo que tú inviertes en ser procesado en el Señor. Amén. Amén. Después de que tú y yo somos eficientes, vamos a ir a alguien y le vamos a ayudar en el proceso. Y ojalá, así como nos afanamos por un amigo, amiga, vecino, vecina, jefe, empleado, también nos afanemos por nuestros hijos, por nuestros padres, por nuestros hermanos. Porque es más doloroso cuando vemos a los nuestros que es perdido, ¿cierto?, que cuando vemos a alguien externo que se está perdiendo. Duele más porque les amamos. Que ese dolor se convierta en un motor, en una motivación, en un impulso que nos empuje
Así sea como Jorge Barón, que nos empuje a ayudarle a ellos en el proceso. Eficientes. Para esa eficiencia fue quitada la ley, ese ayo que nos obligaba a muchas cosas, y nos fue dado el Espíritu para poder vivir con entendimiento en todas las cosas y con el gusto, el placer y el deleite de estar haciendo lo correcto en el momento en que el Señor lo determina. Amén. Aleluya. Eficiencia. Dígale a alguien, por favor, enfócate, o sea. No le olvide ese o sea. O sea, enfócate, por favor. Enfoquémonos, porque de eso se trata, de vivir una vida plenamente efectiva en todo lo que hacemos. Amén. Y nunca olvides la eficiencia, el ser eficientes es pensar de la manera correcta, hablar de la manera correcta y manifestarnos de la manera correcta. Eso es eficiencia. Y los frutos, wow, permanecen y son maravillosos. Amén. Aleluya. Puedes darle gloria al Señor por ello. Gracias, Padre, porque me has dado tu Espíritu.